buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy. Cuento nada con Francisco Franco, especialista en Derecho Público, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, exletrado del Tribunal Constitucional. Inclusive fuiste uno de sus coordinadores durante varios años. Francisco, en nombre de la Fundación, te agradezco el que haya correspondido a esta invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Para mí, Servio Tulio, un honor. Esta plataforma me permita llegar a la ciudadanía y a la comunidad jurídica y bueno, poner un granito de arena en el amplio y profundo trabajo que hace Finjus. Para mí es un honor. No, y de eso es de lo que se trata. ¿Qué es lo que ha pasado con el bendito derecho constitucional? Honestamente te lo digo, que se ha convertido en el derecho común. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno, yo cuando hablo de derecho constitucional parto siempre de que el derecho constitucional tiene hermanos gemelos, ¿verdad? O siameses. Uno de sus principales hermanas, la historia, claro. La evolución histórica y las sociedades giran en torno a cómo nos regulamos, qué normas nos dotamos. En República Dominicana, ese fenómeno que tú señalas de la constitucionalización de la sociedad, no solamente del derecho, sino de la vida en sociedad, es relativamente reciente. Aunque hemos tenido constitucionalistas importantes, claro, que han hecho aportes, que fueron los que sembraron las semillas, que son nuestros, en cierto modo, paradigmas. No podemos dejar de mencionar al expresidente, bueno, a mi ama en términos históricos más remotos, pero para la generación mía y tuya, que estamos cerca, no podemos dejar de mencionar al profesor Milton Ray Guevara, que sembró aquí el constitucionalismo que conocemos. Cuando nadie creía en eso. Cuando nadie creía en eso, cuando se veía solamente como derecho político, ya él venía construyendo el constitucionalismo que hoy tenemos. Eduardo Jorge, claro, la labor que ha hecho Finjus, que has hecho tú. El derecho constitucional dominicano es una realidad hoy, fruto de la evolución de la sociedad justamente. Por eso hablo de esa unión indisoluble entre la evolución del tiempo y el constitucionalismo. Ya es como tú bien señalas, derecho común. Algunos jueces en tribunales no lo entienden. Porque tienen una visión exegética, sí, muy cerrada. Literal del derecho. Claro. ¿Y no será que tienen la influencia del derecho francés? Me imagino, pero ahí también hay un tema yo creo que de necesidades formativas en el Poder Judicial, en la formación, y también en las universidades. Por supuesto. Es una realidad. En sentido general, sí, se ha logrado que el derecho constitucional se convierta en el derecho común. Se está logrando. La asimilación que se viene haciendo también de la jurisprudencia constitucional, ese carácter de precedente vinculante normativo que se alcanzó y que se viene más o menos, más que menos, claro, logrando, claro. Con algunas pequeñas quizá debilidades o que no se han logrado en algunas materias. Un muy mínimo porcentaje de las sentencias que sí. Se han incumplido. Sí. Que si tú te pones a ver, y de eso tú sabes más que mucha gente aquí, por lo que fue tu labor en el Tribunal Constitucional, cuando tú hablas de la jurisprudencia del tribunal, que la verdad que es uno de los aspectos más ricos del TC de la República Dominicana. La verdad es que uno llega a la conclusión muchas veces, que él es vinculante a todos los poderes del Estado. No es vinculante a todos. Así, sí. Hasta los ciudadanos de a pie. Sí, así es. Yo hago mucho énfasis, que bueno que tú lo digas, en que son precedentes vinculantes para particulares y poderes públicos, que la gente no lo enfoca, no hace ese enfoque que tú señalas. Claro. Es norma, es derecho. Se integra al ordenamiento jurídico como cualquier texto normativo. Claro. Ahora, cuando tú, por ejemplo, tú has venido estudiando, inclusive desde la universidad, como docente, sí. ¿Cómo hemos evolucionado desde el punto de vista de lo que ha sido la práctica y eficacia del derecho constitucional? El haber cambiado de modelo de Estado,
por ejemplo, de haber pasado de un Estado liberal a un Estado social, democrático, de derecho, ¿eso realmente no contribuyó al que el derecho constitucional se potencializara? La construcción de Estado social, más que el plasmado constitucional, ahí podemos entrar en la distinción entre constitución material y constitución formal, que es la material, que es la que finalmente se vive, la formal, la que está en el texto. Y la material se integra no solamente de lo que dice el texto, valga la aclaración, tú y yo lo sabemos, pero quizá la población en sentido general no sabe que, bueno, constitución es más allá que el texto escrito. En ese sentido, creo que la construcción o alcanzar el Estado social y democrático de derecho igual fue una evolución. Ya el plasmado le da un matiz, lo positiviza, positivizo. La principal característica del Estado social y democrático de derecho es la garantía de los derechos de la persona y la incidencia que tiene sobre la condición con límites prestacional y de intervención que puede tener el Estado. Hago énfasis en los límites porque no soy abanderado de intervención indiscriminada del Estado, ni de prestaciones sin condiciones. Es decir, yo entiendo sí que el Estado debe intervenir para garantizar ciertos derechos fundamentales, entiendo que el Estado, de un modo u otro, lo que se le llama el mínimo vital, es decir, una garantía mínima de prestaciones a favor de ciudadanos. Tú no eres de la escuela de Hobbes, tú eres de la escuela de John Locke. Por decirlo en términos... Vamos a hablar claro, ¿verdad? Sí. O sea, esa visión estatista. No, me distancio. También hay doctrinarios en Europa más... Los alemanes principalmente tienen una visión mucho más prestacional. Se da mucho... Bueno, acuérdate que son anglosajones. Sí, y a fin de cuentas tú y yo lo somos, en el fondo. Sí. Ahora, tú sabes que en todas las ramas del derecho, digámoslo así, existen escuelas diferentes. ¿Se da eso en el derecho constitucional? Sí, claro. Bueno, justamente esa distinción entre esa visión anglosajona, liberal pura norteamericana, por ejemplo, que tiene la visión de un Estado. Bueno, sabemos, el derecho administrativo en Estados Unidos es una rama de exploración que se ha ido abriendo con el paso del tiempo. La necesidad ha obligado que exista un derecho administrativo, si le podemos llamar así. Pero en términos, por ejemplo, jurisdiccionales, en Estados Unidos no hay órganos jurisdiccionales especializados por ejemplo, como existe en el sistema europeo continental, romano-germánico, por ejemplo. Entonces son visiones que se dan, liberal puro en Estados Unidos, a mi modo de ver las cosas, tal cual tú señalas. El europeo más dirigido a ese Estado social y democrático de derecho, con cortes constitucionales establecidas, con órganos especializados. Sí, claro, depende mucho del texto, incluso constitucional, que se adopte. Tú sabes que cuando se ejerce el derecho constitucional, muchas veces tú tienes, no solamente tienes que tener una visión comparada. Claro. Por ejemplo, de la jurisprudencia. Y yo sé que tú, Eduardo, Nasser, yo, bueno, me excluyo. No. Entre otros, el mismo Eric Raful, que es un estudioso, Francisco Álvarez, que aunque es un penalista, se ha puesto a estudiar desde hace muchos años y maneja la materia muy bien. Te quiero hacer esta pregunta porque tú fuiste coordinador de los letrados en el Tribunal Constitucional por 4 o 5 años. Y te tuviste que leer muchas o todas la jurisprudencia que evacuaba el TC durante esos años. Tú sabes que cuando estábamos construyendo el Tribunal Constitucional, nosotros fuimos a España, Pascual Sala vino aquí, que era el presidente del Tribunal Constitucional español. Gonzalo Trevijano también. Claro que sí, lo trajimos. Nos fuimos a Colombia, con Carlos Gaviria. Con Perú hubo mucha interacción. Pero claro, con Belaúnde. Claro. Nos fuimos a todos lados
Y evidentemente los jueces del Tribunal Constitucional comenzaron a estudiar decisiones emblemáticas de esos tribunales y o cortes. Sí. Bueno, fuimos a Costa Rica, a la cuarta sala. Sí, también sí. Y hubo intercambio de personal también. Por supuesto que sí. Y yo lo recuerdo porque fue en el marco de un programa de la Fundación. Sí. ¿Cuál de esas cortes ha influido más en esa visión comparada al Tribunal Constitucional Dominicano? Bueno, ya el Tribunal Constitucional tiene 12 años, ¿verdad? Y cada sistema, como si fueran personas, va caracterizándose. Ya han pasado 3 integraciones. La primera integración fue una que con mucho mérito fue la que formó el tribunal. Claro, fue la que construyó eso. Fue integrada mayormente por juristas. Si mal no recuerdo, habían pocos que venían del Poder Judicial. Creo que solamente Katia Miguelina y Hermógenes Acosta. Y quizás eso permitió una visión más integradora del derecho. Claro. Porque hubo la necesidad de mirar hacia afuera. No tomaron el ejemplo, por ejemplo, de la Suprema, sino que se construyó un tribunal constitucional. Como debió de haber sido. Como debe haber sido. Sin abandonar la pregunta, sino un pequeño paréntesis, en los sistemas de integración constitucional a nivel del mundo hay varios mecanismos, varias reglas de cómo se hace. En España hay reservas para los distintos poderes del Estado. Sí, claro. En otros países hay límites de cuota, como se hace aquí, en cuanto a la cantidad de personas que se reservan a abogados en ejercicio. Se dice que los tribunales constitucionales son órganos políticos que actúan o que operan como tribunales. ¿Y por qué lo digo? Porque puede confundirse y entenderse el rol de un tribunal ordinario de una Suprema Corte de Justicia con un tribunal constitucional. Totalmente de acuerdo. Cosa con la cual hay que tener mucho cuidado. Pero tú lo dijiste ahorita, que la dimensión del constitucionalismo no se limita a un texto de una constitución. No. O sea, no es como, por ejemplo, cuando un juez, miembro del Poder Judicial, conoce un caso y tiene que hacer uso de la ley para darle respuesta al caso que se le somete. Concreto. 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 Claro. Sí. Aquí es totalmente diferente. Sí. Aquí tú tienes que tener una visión de Estado, tomar en cuenta inclusive hasta muchas veces el propio ambiente político. No sería que... Y me voy más lejos. Hay decisiones, bueno, como tú bien dices, todas las decisiones del Tribunal Constitucional tienen un impacto normativo externo más allá del caso. Pero por supuesto. Están las decisiones intercomunes, que tú en el marco de una decisión no solo tomaste la decisión e influye, sino que decides respecto a todos los demás casos que tengan similar condición, tú lo resuelves mediante esa decisión sin que hayan sido parte. Me voy a la 168.13 que en su momento causó mucho revuelo. Tendremos cada cual nuestra posición. Claro. Pero al final, la respuesta que como Estado se le dio con la ley 168.14, el Tribunal Constitucional provocó una situación que se le dio respuesta. Decir que... Estamos de acuerdo. Sea como fuere, como Estado... Claro. Yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, lo que pasó fue que el principio de la favorabilidad, quizás fueron muy ligeros con pero la verdad es que le dio respuesta a lo que se le sometió. Vamos a estar claros. No solamente eso. La realidad es que en República Dominicana se necesitaba que el tema se abordara con seriedad. Claro. A veces una indecisión es peor que una decisión. No, estamos claros. La ambigüedad. Estamos claros. Y como Estado, repito, el Estado es uno solo conformado por distintos entes, por distintos órganos, que deben actuar de forma coordinada. Al final, como Estado, se le dio una respuesta. La ley 168.14 inició un proceso de regularización que ha ido con sus altas y bajas, con sus luces y sombras, solventando la situación que existía. Y tratar de regular eso. Intentando de solventar la situación que existía. Y tal cual, y a eso me refiero,
la proyección que tiene un tribunal constitucional va mucho más allá, y ese era el paréntesis que quería efectuar. Y la composición determina finalmente hacia dónde se dirige o cómo influyó, por eso llegamos a este punto, de cómo ha ido influyendo. Esa primera composición del tribunal, pues se abrevó de varios tribunales. Y ahí voy a la pregunta. El Tribunal Constitucional Español influyó en esas decisiones del Tribunal Constitucional, y entiendo que como estudioso que soy de la jurisprudencia, todavía falta mucho de abrevarse del Tribunal Constitucional Español. El Constitucional de Colombia ha sido, creo que, la principal fuente de derecho. Claro. Es un tribunal bastante progresista. Sí, señor. Pero me llama la atención porque, Francisco, eso lo digo yo sé que tú no lo vas a decir. Porque yo no lo diría si fuese. Acuérdate que la primera composición del Tribunal Constitucional, esa primera camada, era conservadora. Allá habían 2 o 3 liberales. A mí me sorprendió cómo la Corte Constitucional de Colombia, que no es conservadora, influyó tanto en el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Honestamente, parecería una contradicción. Así es. Pero eso fue lo que pasó. Es así. Que influyó mucho, sí, realmente. No podemos, mira, de verdad, tú dices que quizá yo no vaya a decir alguna cosa, pero temas como, ya que tú refieres a lo de conservador, temas como la desvinculación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una muestra de esa, quizá de eso que tú refieres como carácter conservador. Sí, claro. Es una decisión que, bueno, que también generó debates desde el punto de vista jurídico. Sí. Jurídicamente hablando, es debatible. Es debatible. Inclusive Roberto Álvarez y yo teníamos una posición, y la tenemos, lo que pasa fue que perdimos, contraria a lo que decidió el tribunal. Pero ese es el derecho constitucional. Claro. De eso es lo que yo he llegado a la conclusión, y yo creo que tú estás totalmente de acuerdo, que a fin de cuentas la parte política de la justicia. Es así, ¿verdad? Tal cual. Un órgano político que se reúne, opera, decide mediante decisiones jurisdiccionales, es decir, mediante la fisonomía de una sentencia. Mira que cuando te referías de los tipos de sentencia o cómo incide la sentencia, mira como una sentencia, y vuelvo a la 168 y tomo esa, la 364, creo 14, si mal no recuerdo. Son de las que más han impactado, que han tenido proyección internacional, sí. No solamente nacional. Han impactado. No solamente nacional. Han impactado. Oye, la incidencia del Tribunal Constitucional. Internacionalmente han tenido impacto. En el ordenamiento europeo, que es una comunidad y... ¿No te gusta el Tribunal Constitucional alemán? Sí, claro que sí. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Y por ejemplo, las sentencias interesantes de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Claro. Por ejemplo, Naces y yo somos muy pro Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que para los televidentes es el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos. No te llama, porque la verdad es que son interesantes. Sí, el problema actual de la Suprema Norteamericana es la composición reciente. Es su composición. Recientemente, incluso, si mal no recuerdo, han revertido algunos precedentes importantes. Sí, claro. Y realmente, ¿qué me gusta a mí de la Suprema Corte Norteamericana? La selección, el uso del mecanismo, ahora no lo tengo fresco, de selección de los casos. Es decir, no te dictan una cantidad considerable de decisiones, sino que para fines de integración del ordenamiento jurídico, de que sus precedentes realmente tengan una incidencia, usan el juicio, la selección de procesos. Son términos es como un control previo. Sí. Es algo así, pero tú sabes que es interesante eso. Porque cuando tú ves, y ese estudio lo hicimos aquí, por ejemplo, ¿cuántos casos llegan al año a la Suprema Corte de los Estados Unidos? Claro. Versus cuántos casos son los que ellos eligen
para ser fallado. Y es una cosa... Sí. Entran miles Sí. y fallan 80. Sí. Ese tema, estando yo en el tribunal, era de los que me llamaban la atención cómo internamente una carga excesiva de procesos intrascendentes para un órgano que finalmente lo que debe dictar son decisiones orientadoras de aplicación del derecho. Claro. La solución es quizá usar mejor los mecanismos de filtro que tiene la ley 137-11, procesalmente hablando, hay criterios de admisibilidad y inadmisibilidad que pudiesen utilizarse con mayor rigor. Quizás, y siempre se justificó eso, que la necesidad de ir sentando criterios en distintas materias, impedía pues que se utilizaran los tres criterios de admisibilidad para cada cual de los recursos. Y no se pudiese construir un mecanismo similar al que se ha diseñado para la nueva ley de casación. Me refiero al interés casacional. Digo, sí, que ha generado también muchísimas discusiones. Mira, a veces uno se transporta de materia en materia. Pasamos de constitucional puro a procesal constitucional. Por eso te lo digo. Nademos ahora en procesal constitucional. La relevancia constitucional, que es el criterio que tiene, la herramienta que tiene el Tribunal Constitucional, ya yo entiendo que con la madurez, con la cantidad de criterios, a menos que no vayan a hacerse una variación de criterios, un distinguishing, un reversing, o cualquier tipo de excepción en cuanto a criterios jurisprudenciales, si no se va a efectuar uno de esos, ya creo que hay suficiente criterio del Tribunal Constitucional para en un párrafo establecerle tanto al ciudadano que... Oye, más de 7.000 sentencias, eso es mucho. No, hay sentencias que muchas veces son reiterativas, Sí. con criterio en un párrafo, se inadmite porque en función del precedente Se ha número pronunciado tal. en todo el Tribunal Constitucional. En todo. Y lo que llegue nuevo, pues entonces lo admitimos. Pero en todo. La verdad es que yo no sé cómo ese tribunal en tan solo 12 años produjo tantas decisiones, primero de calidad, ¿eh? Sí. Vamos a estar claros. Sí. Porque sin duda. todo lo que son los argumentos, fundamentos y la propia hermenéutica, Sí. eso lo manejas tú muy bien, Sí. del constitucionalismo y del neoconstitucionalismo también. Sí. Oye, están plasmadas ahí, es así. Hay pocos artículos de la Constitución que no hayan sido interpretados. Muy pocos. Eso por quedarnos en el texto constitucional. Si nos vamos al ordenamiento, al sistema jurídico ordinario, al ordenamiento legal reglamentario, encontramos una cantidad considerable de fallos. Pero no hay mejor ejemplo que la ley de partidos y las leyes de régimen electoral. que son leyes... Bueno, la de régimen electoral hubo que adoptar una nueva. Pero, por ejemplo, en esa materia, la cantidad de criterios correctos por demás, vayamos a temas como la participación de la mujer. Oye, más de 11, eso es mucho. Sí, en una sola ley. En una sola ley. En una sola ley. En una sola ley. Eso es para uno revisar los conceptos, ¿eh? Eso es lo que declararon inconstitucional, pero agreguemos las interpretaciones y adiciones que se hicieron. Ahora, tú sabes que el Tribunal Constitucional, oye, y gracias a Dios aquí no han habido mayores conflictos. Y de eso yo quiero que tú me hables un poco. Sí. Tiene también la función de legislar negativamente. Claro. Para que los amables televidentes entiendan de qué es de lo que se trata, porque en los países en donde las cortes y tribunales han tenido que jugar ese bendito rol, que muchas veces no le es agradable al Congreso, se han dado lo que aquí se denominó los choques de trenes. Que nos quedamos esperando. No, pero es que yo creo que con Milton iba a ser muy difícil, porque es que Milton tiene una visión de la política. Y del Estado. No, impresionante. Sí. Impresionante. Sí. Y era muy difícil que él creara una situación conflictiva entre él y uno de los poderes del Estado. Iba a ser difícil eso. Sí. ¿De qué es de lo que se trata cuando hablamos de esa atribución del tribunal? Ok. A algunos tribunales constitucionales, la evolución del tiempo
la evolución del derecho procesal constitucional, se entendió que no solamente debían ser legisladores negativos, que fue como se concibió inicialmente. En Alemania. En Austria, en Alemania. Igual fueron en periodos muy similares. 1919 en Austria, que fue cuando finalmente el primero es instaurado. Bueno, inicialmente Hans Kelsen concibe que debía existir un garante de la Constitución, que fuese un tribunal que se ocupara de que ninguna disposición del ordenamiento jurídico fuese en contra de ese texto, que finalmente tuviera ese carácter normativo para el sistema europeo, porque en Estados Unidos todos sabemos que con el fallo Marbury versus Madison, pues lo lograron a principios del siglo XIX. Oye, ese ha sido el fallo más relevante de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Si tú te pones a ver, o sea, definitivamente. El que como que para la historia de la humanidad y un después. Para la historia de la humanidad. Para la historia de la humanidad. Y fue grandioso cuando eso. uno estudia el derecho constitucional norteamericano, históricamente hablando, eso se lo debemos a los ingleses, que con el fallo del juez Coke, que fue en Edad Media. Eso es increíble. Entonces los norteamericanos buscando respuesta de cómo convertir la Constitución realmente en una norma. Y volvemos al derecho comparado. Al derecho comparado y a la historia, que era como te decía, cómo vamos arrastrando conceptos y buscando en estudios previos por la respuesta al problema actual. Volvemos. Se le da esa atribución al constitucional de expulsar del ordenamiento jurídico lo que confronte la ley suprema. El famoso concepto piramidal que Hans Kelsen establece. De allí pasamos a una concepción. No solo deben ser legisladores negativos, sino que también pueden integrar el ordenamiento jurídico interpretando las normas y completando pues cualquier omisión en que hayan incurrido los órganos normativos o que tengan atribuciones de legislar o normar y para fines de integrar el ordenamiento jurídico. La última evolución, no solamente hay dos tipos de omisiones parciales con relación al mandato constitucional y las omisiones absolutas. Cuando tú hablas de omisiones absolutas, ¿a qué tú te refieres? Exacto. Cuando el legislador, vamos aquí a la diferencia entre poder constituyente y poder constituido, constituyente originario, el que establece finalmente la Constitución, y el constituyente derivado, que es el que mediante modificación integra el ordenamiento, contiene un mandato en la Constitución, dispone algo en la Constitución, y el legislador de forma absoluta pudiese también ser un mandato a otro órgano que también tenga potestad de normar, pues haya sido omitido de forma plena. Ha sucedido ya en República Dominicana, finalmente se acogió. Yo siempre fui un abanderado, siempre he sido de la omisión, de que se admita la omisión legislativa absoluta. Y es que cuando se omite ese mandato de forma plena, pues se ordene a quien haya omitido ese mandato, pues que dé cumplimiento a esa disposición constitucional, integrando el ordenamiento mediante esa disposición. En la parcial, cuando son omisiones parciales, ya existe un texto normativo, pero que dentro de esa concepción de la regla o disposición que se haya establecido, alguno de los supuestos se haya omitido. Cualquier ejemplo puede servir de base. Supongamos que en una norma o un texto legal se haya incluido como medida positiva proteger a la mujer, a los niños, a los envejecientes, pero se omita, por ejemplo, a los discapacitados. Entonces el Tribunal Constitucional, mediante una interpretación, pues puede integrar esa omisión parcial a ese ordenamiento. Yo no quería continuar porque mencionamos el tema casacional con relación a... El interés casacional. Y qué fuerza normativa puede tener. Y cuando hablo de normativa es proyección erga omnes, esa disposición. Hubo una discusión doctrinaria, incluso intercambio de artículos, en los cuales Eduardo, con el tema del Tribunal incluso Superior Electoral, que si eran precedentes, que si no eran precedentes electorales, ¿no? Y es bueno, ahora mismo mi posición sobre, por ejemplo, el interés casacional y las decisiones de la Suprema. A mi modo de ver las cosas, integran el ordenamiento jurídico.
Lo integran, ¿verdad? Sí, definitivamente deben ser observados como textos, tanto por los operadores de justicia a la hora de aplicar el derecho, es decir, esos criterios que establezca la Suprema Corte de Justicia, también por los ciudadanos, también por el propio órgano a la hora en función del principio de igualdad, a la hora de aplicar el derecho. Ahora, de ahí a otorgarle fuerza vinculante a los demás poderes públicos, creo que no, jurídicamente, el único que tiene esa potestad y la Constitución se lo da es el Tribunal Constitucional. Y déjame decirte que como yo conozco de los debates, ¿verdad? Por eso te hice la pregunta. Porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. De todos modos, vamos a hacer una pausa. Y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Ampliando entonces un poquito del tema del interés casacional y de la nueva ley de casación, la Suprema Corte, sus salas, mediante actos cuya fisonomía está pendiente de determinarse, dictó, haciendo acopio del derecho comparado, principalmente de España, de actos jurisdiccionales, plenos. El término incluso no lo recuerdo. El asunto es que, a mi modo de ver las cosas, aunque ajenos a nuestro derecho, ellos pudieron haber dictado resoluciones, que en nuestro ordenamiento es el término y la naturaleza que normalmente se utiliza, y lo que la ley les reconoce más que nada al Pleno de la Suprema. Pudieron haber dictado resoluciones. Bueno, dictaron esos actos jurisdiccionales, plenos, el término no lo recuerdo a cabalidad. Pero también, aunque tienen, a mi modo de ver las cosas, naturaleza de actos administrativos, no son jurisdiccionales. Y sí deben ser observados. Ahora, realmente, ¿cuál es la fisonomía? ¿Son normativos o no son normativos? ¿Podrían ser atacados vía acción directa de inconstitucionalidad o no? A mi modo de ver las cosas, sí. Ellos normaron, fijaron reglas de admisibilidad de recursos, cosas que debieron haber hecho vía jurisprudencial. Claro. Ellos fijaron criterios de admisibilidad o no. Administrativamente. Administrativamente, es decir, que dictaron un acto reglamentario, ellos reglaron. Entonces creo que, solo como conclusión, ese tipo de actos pudiesen ser atacados. Entiendo, tienen la calidad de norma reglamentaria, regulan una materia. Ahora, a nosotros no nos va a dar tiempo. Definitivamente. Porque tu visión del derecho público es más amplia. Y tú no solamente eres un estudioso, es que tu ejercicio profesional va en esa dirección. O sea, tú no eres un dogmático, tú eres un pragmático también. Sí. Y tú sabes que las leyes como reforma, su alcance es en el marco de una dimensión de esa reforma. O sea, hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta. El tú crear las condiciones, el elemento cultural, 80.000 cosas diferentes. La ley del Tribunal Constitucional, y tú lo sabes, se hizo aquí en la Fundación. Y el coordinador del grupo de trabajo... Como muchos otros aportes a la bueno, República. Ya tú sabes, que mejor uno no habla mucho de eso, pero estamos hablando de esto. Y el coordinador fue Eduardo Jorge. Y bueno, y trabajamos un grupo de abogados. Pero fue la ley que se aprobó. Y tú estuviste dentro del Tribunal Constitucional y estás desde fuera del Tribunal Constitucional ahora. Si tú, y las leyes son hipótesis de trabajo, Sí. tú en la medida en que tú la vas implementando, tú puedes darte cuenta, mira, hay que cambiarle esto, esto y esto. Sí. O ya habiendo madurado el tribunal. Y habiendo interpretado. Claro, ya llegó la hora de que demos este otro paso.
Si tú le fuese a modificar a la ley, ¿qué tú le modificarías? Nada, la dejaría así porque ha venido funcionando. O tú dirías, no, mira, yo a la ley le modificaría tal cosa. ¿Qué tú harías? Porque han habido algunos intentos. Sí, sí. El tema de la relevancia constitucional le daría quizás más carácter. La composición interna, es decir, el organigrama, la manera de funcionar. Muchos tribunales, el Tribunal Constitucional opera de la siguiente manera, el dominicano. Se integra por comisiones internas, a las cuales se le asignan los expedientes. Un juez, me parece que son 4 comisiones internas y el presidente del tribunal no las integra. Sí, hasta esta composición. Es así. En términos reglamentarios, exacto. Con su atribución con su autonomía reglamentaria se ha integrado así. Esas comisiones presentan proyectos y finalmente se presentan, lo presenta al Pleno, que tiene que aprobar con mayoría calificada de 9 de los 3. En tribunales constitucionales de derecho comparado, España, por ejemplo, el Tribunal Constitucional se integra en salas y puede adoptar decisiones en función, si mal no recuerdo, de 3 de 5 jueces. Yo creo que eso para República Dominicana en algunas materias, porque la legitimidad democrática del Congreso quizás no sería bueno ponerla en manos de 3 de 5 jueces, claro. Sino continuar preservándola a 9 de 13. Pero quizás en los procedimientos que son interpartes, entre comillas, porque igualmente tienen incidencia normativa, podría en esos debates subjetivos habilitarse quizás que para fines de operatividad, ya que como vemos la cantidad de sentencias son muchas. Ahora bien, eso podría tener consecuencias en torno a la aplicación de criterios. Ese es el tema. Ya esa observación... Ese es el tema. Es de cuidado. Porque una sala, a menos que no sea especializada, me refiero a que como la Suprema, en función de la materia, se le asignen determinados asuntos, una sala podría tener criterios disímiles a otra. Aunque no tiene que ver con la ley, yo siempre he tenido la posición de que el Tribunal Constitucional, aunque tiene muchas, o su gran mayoría de sentencias, por no decir todas, son jurídicamente correctas, podemos tener críticas, sí, claro, reservas, reparos, toda obra humana es perfectible. Claro. Pero es una labor jurisprudencial muy buena. Muy buena nota, ha sacado muy buena nota si lo evaluamos del 1 al 100. Y internacionalmente inclusive ha sido evaluado de manera sobresaliente. Yo entiendo que se puede hacer un esfuerzo interno de unificar, de tener recopilados los criterios. Hay criterios en los cuales hay contradicciones, que eso se puede corregir. Eso no tiene que ver con la ley, pero sí con un trabajo que podría hacerse. Ahora, ¿qué si legalmente, y lo dejo de último, entiendo que es un tema a abordar? La fuerza ejecutoria de las sentencias. Ese es el tema. A mí ese tema siempre... Hay resoluciones, yo lo he tratado desde el punto de vista académico, tengo algunos trabajos sobre el tema, y hay resoluciones que crean mecanismos para lograr la ejecución, pero una crítica, por ejemplo, hay una unidad de ejecución de sentencias y un reglamento operativo que implica una fase de conciliación, y la única consecuencia jurídica que se logra es la imposición de astreinte contra el incumplidor, sea funcionario o persona o particular. En Alemania, si mal no recuerdo, la fuerza ejecutoria del Tribunal Constitucional es tal. Claro, hablamos de estados que se componen... Que le puede costar el cargo a cualquiera. El cargo y tiene la posibilidad de fuerza, pueden otorgar fuerza pública y hasta dar órdenes a los ministerios de defensa. Sí. O sea, inclusive un caso en Alemania con un ministro de defensa. Entonces, eso es un punto a... Ahora, el tema de la ejecución de la sentencia. ¿Tú no crees que muchas veces, aquí
Aquí con el tema de los poderes del Estado, los órganos extrapoder, los órganos constitucionales, se han construido una serie de mitos en la dirección de que como que cada quien que preside uno de esos órganos, si se junta con el presidente de otro órgano diferente, como que hay una cosa rara. Por ejemplo, yo no entiendo cómo, quizá porque yo tengo formación norteamericana, cómo no es más recurrente que, por ejemplo, que el presidente de la República se siente a desayunar con el presidente de la Suprema Corte de la República Dominicana, sí, con el presidente del Tribunal Constitucional. O tengan reuniones rutinarias. Porque eso es totalmente normal. Sí. Sí. Y a mí me parece que eso es lo que ha faltado en este país. El estudio de los órganos constitucionales y extrapoder, incluso por ejercicio profesional, lo he profundizado bastante. Y soy un abanderado de la defensa de las autonomías, pero al mismo tiempo de la coordinación. Pero por supuesto. Entre los distintos. Que el Procurador General de la República no puede ver al presidente, pero que el Procurador General de la República, según la Constitución, es el que diseña la política criminal del Estado, tiene que juntarse con el presidente. Ahora, un punto, sin salirme del tema de los órganos constitucionales y extrapoder, al cual a mí me preocupa ya como estudioso del derecho. Y el reconocimiento que tú me haces de no solamente quizá un dogmático, sino también pragmático. No, es que tú practicas... Eso te iba a decir, que yo no soy un constitucionalista puro. Muchas veces a los constitucionalistas se les acusa de que saben solamente derecho constitucional. Mi ejercicio me ha permitido ejercer ya desde la parte práctica del derecho constitucional, que lo permea todo. Sí, pero yo creo que por qué. Después que tú y he aterrizado al derecho. Ahora bien, una parte que a mí me preocupa ya, incluso con mi visión de lo que es el Estado global, ¿quién fiscaliza internamente a los órganos extrapoder? Esa es una pregunta que como Estado debemos hacernos. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, los mecanismos de control interno, y paso aquí a fiscalización de fondos públicos, para que la población pueda seguirnos el hilo, lo hace la Contraloría General de la República. Aunque es un órgano interno del Ejecutivo, no podemos desdeñar ni criticar la labor que históricamente ha hecho. No es perfecto, pero es el mecanismo de control interno que tiene la Administración Pública Central. Y funciona. Cuando un pago, por ejemplo, no cumple con esas políticas y reglamentaciones que tiene la Contraloría, no sale el pago. Si no está registrado digitalmente, no sale el pago. No sale. Si usted no cumple lo que está ahí, no sale el pago. Aquí, a mi modo de ver las cosas, es una materia pendiente del Estado Dominicano. Crear quizás un órgano de control interno para los órganos extrapoder, sin que sea injerencia en el propio órgano. No sé si queda claro tanto a ti. Totalmente claro. Porque es una debilidad que yo veo en términos generales, sin particularizarla, porque no creo que esté pasando nada en ningún órgano. No. Pero creo que es una materia pendiente. Es una forma también de fortalecernos como Estado. Yo te entendí perfectamente ahora. Porque ahora mismo esos órganos solamente están sujetos formalmente al control ex post de la Cámara de Cuentas. De la Cámara de Cuentas. Que deberíamos, aquí, y ya haciendo una parte en la Cámara de Cuentas, debería ser un órgano que la fortaleza y asignación presupuestaria debería de ser otra. Esos son órganos de una trascendencia para el Estado de Derecho. Oye, es el brazo armado del Congreso. Así es. Acuérdate que hay uno que administra, que es el Ejecutivo, pero hay otro que controla al administrador, claro, que es el Congreso. Claro. Y por eso que tú ves que es... la Cámara de Cuentas la gente no entiende. Inclusive, yo recuerdo cuando Olivo, Eduardo, Eric, Felidamén Olivares, trabajamos en la actual ley de la Cámara de Cuentas, recuerdo, en el 2004. Y eso es las atribuciones que tiene ese órgano. Claro, no te lo puedes imaginar. Claro. Pero parece que ellos no se lo creen. Claro. Ahora,
Tú dijiste algo ahorita para que la gente, porque ya como que estamos aterrizando tú y yo. Sucede que tú eres administrativista también. Sí. Y tú sabes que a los administrativistas, a veces los constitucionalistas, había un match. Pero tú y yo tenemos la visión bipolar, la del constitucionalista y la del administrativista. ¿Y no será que esa visión del administrativista es la que permite la concretización del derecho constitucional? Te lo voy a poner más claro. Sí. Aquí entre nosotros. Digo, Que se le dice así. Con el respeto que me merecen los constitucionalistas. Puros, los constitucionalistas Los puros. constitucionalistas Puros, sí. Con el respeto que yo me Yo he acuñado ese término, constitucionalistas puros, que tienen No, todo el mérito del mundo. O los profesores de nosotros, los maestros de nosotros. Vamos a estar claros. Nos han enseñado el camino. Y los respetamos como No, y lo leemos. todo lo que escriben. Todo lo que dicen. Todo lo que escriben. Pero. Sobre todo los viernes. Sí, y los jueves. Y los martes y el miércoles. No, y el jueves. Y los miércoles. Porque es miércoles, jueves y viernes que están en periódicos diferentes. Sí, jueves también en Diario Libre. Nuestro profesor. Sí. Pero paralelamente, yo entiendo que hay que llevar paralelo el derecho constitucional con las demás ramas del derecho. ¿Dónde confluye y dónde se separa el derecho constitucional del administrativo? Sí. O sea, yo sé, tú bien lo sabes, porque ellos no lo enseñaron, claro, esos maestros. Eduardo, Olivo, todo lo que tú conoces. Flavio Darío, claro, el mismo Cristóbal. Claro, Cristóbal. Bueno, Nasser ya tú sabes. Claro. ¿Dónde yo te pudiese decir, bueno, el derecho constitucional es el que controla el poder, pero el derecho administrativo es el que somete al orden a la administración? Claro. Tu visión, esa es la mía, pero la tuya, ¿cuál es? Lo voy a poner en términos... Porque hay varias escuelas. Sí, no, pero la respuesta, tú hablando me diste la respuesta. Para mí, tú sabes que la Constitución se conforma de valores, principios y reglas. Por supuesto. No me voy a salir de la Constitución y voy a responder la pregunta. Para mí el derecho constitucional puro, desde un punto de vista normativo, valores y principios. Claro, el dogma. No. Derecho administrativo, que es derecho constitucional aplicado. Las reglas. Las reglas. Cuando tú normas, cuando tú encausas ya o le das, la definición de reglas son disposiciones normativas que se cumplen sí o no, es decir, que tienen una consecuencia jurídica frente a al hecho concreto dado, es decir, son la aplicación del derecho, por decirlo de algún modo. Los principios también tienen su aplicación, pero tienen un margen tan abstracto que necesitamos valorar la situación concreta para buscar la norma o la regla a aplicarse. Entiendo que derecho constitucional puro, valores y principios. Ya las reglas, cuando entramos a las reglas, ya sí entramos, sin dejar de lado los principios, a ese derecho administrativo que es el derecho constitucional concretizado. Todo lo que sea garantía de derechos fundamentales, creo que confluyen ambos. Porque cuando se concretiza el derecho fundamental frente a la administración, indudablemente estamos frente a derecho constitucional, pero también al mismo tiempo es derecho contra la administración pública. Mira, el programa se terminó y hemos abordado escasamente, pudimos abordar ya la visión del administrativista. Pero tú también eres un experto en todo lo que tiene que ver con la administración y la función pública. Sí. Entonces, yo sí quiero que tú hagas el compromiso de que tú vas a volver al programa para que tratemos esa visión del administrativista, pero también la administración y la función pública, sus principios, que son... Es una de las cosas más... Ese 138 de la Constitución, sí, claro. que fue
gracias a Raimundo Amaro, Claro, nuestro maestro, claro. nuestro Otro. maestro, Ujú. y a Olivo Rodríguez Claro, también, claro, vamos a estar claros. claro. Lo que, oye, lapidaron esa parte en la Constitución y que la ha convertido en una de las constituciones más progresistas de América Latina. Sin duda. Y el derecho público dominicano, empezamos hablando del profesor Milton Ray Guevara, del Claro. expresidente. El derecho público dominicano hoy tiene nombres escritos en piedra que son imborrables. Deberíamos de hacer un programa solamente de los aportes, y Finjus, y no tengo que decir, Finjus se personifica en gran medida en la coordinación que tú tienes. Tiene ese nombre inscrito en el derecho público dominicano, eso es una realidad. Pero como la profesora Rosina de la Cruz, Raimundo Amaro, Milton, Eduardo Jorge, Eduardo, Eric Raful, el mismo Flavio. ya la última generación, no, Flavio ni hablar, tú, Nacef, mira, hay mucha gente. En cuanto a los políticos, el doctor Leonel Fernández es innegable. Bueno, lo que pasa es que él tiene una visión holística. Sí, Además sí, fue sí. presidente. Sí. Y es el padre de la Constitución del 2010. Toda la comisión que se conformó para la modificación de la Constitución, Claro. ese trabajo que se hizo. Tú sabes que nosotros tuvimos, y ya el programa concluyó, pero el productor me está dando un minuto. Nosotros tuvimos la ventaja de que fuimos electos para, desde la sociedad civil, recoger todas las inquietudes. Y bueno, yo no sé si tú recuerdas, nos empoderamos de ese proceso de una forma tal que no ha sido muy difícil separarnos de ese proceso. Sí, de uno seguirle como el rastro a todo. No, pero eso fue. Francisco, gracias. Yo, de mi parte, honrado. Hiciste un excelentísimo programa, en honor a la verdad. De verdad que te lo digo, te felicito. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.